Esta es información exclusiva de Blue Radio. 1:22. La denuncia que hizo el ministro de Justicia encargado Andrés Zidárraga la semana pasada sobre la posibilidad de que sus teléfonos celulares y sus correos electrónicos hubieran sido interceptados a través de la plataforma Pegasus llega esta tarde a tema de discusión convocado por el presidente Gustavo Petro al Consejo de Ministros y al Consejo de Seguridad, al que está convocado también el ministro de Defensa, quien fue acusado por el ministro Zidárraga de estar, si no detrás, al menos con un funcionario muy cercano a él vinculado a todo este escándalo. El ministro Pedro Sánchez ha negado de manera reiterativa el hecho que denuncia a su colega de gabinete, Fuego Amigo, otro más en la Casa de Nariño. ¿Quiénes asisten, Caterina Ávila, buenas tardes, a la reunión de esta tarde? Ricardo, buenas tardes. La reunión está citada para las 4 de la tarde. Es un consejo de seguridad al que asiste la cúpula militar y policial, los ministros de Defensa y Justicia. Ahí está pues Andrés Zidárraga, encargado de esta cartera, y también Pedro Sánchez como ministro de Defensa, los directores de la UIAF y la UNP y también el comisionado de paz Oti Patiño. El primer punto de la agenda es la denuncia hecha por Andrés Zidárraga sobre interceptaciones ilegales con el software Pegasus, de las que él dice habría sido víctima, aunque el Ministerio de Defensa ha salido a dar pues sus explicaciones negando el uso de este software. Para el Ministerio de Justicia no son suficientes, la tensión entre ambos funcionarios aumenta, nos dicen que no han conversado desde que estas denuncias salieron a la luz, y en la ecuación también está Augusto Rodríguez, director de la UNP. Según personas del Ministerio de Justicia, también estaría involucrado en esto, estaría haciendo investigaciones propias y en ese camino utilizando herramientas como Pegasus. El director de la UNP, sin embargo, en conversación con el Blue Radio, negó esa información, dijo que sí había hablado con el presidente Gustavo Petro de Zidárraga sobre presuntas irregularidades en su gestión, pero nunca ha utilizado ningún software. En la reunión estará, por supuesto, el presidente Gustavo Petro, quien luego se reunirá a solas con Zidárraga. Gracias, Catherine. Y a propósito, también en otras informaciones, Blue Radio conoció el concepto de la Procuraduría, en la que le está pidiendo a la Corte Constitucional dar vía libre a la ley de encuestas, asegurando que no se vulneran los derechos fundamentales ni tampoco hubo incumplimientos en su trámite. Sergio. Valentina, buenas tardes. Sí, señora, mire, hemos conocido que la Procuraduría le está pidiendo a la Corte Constitucional darle luz verde a la ley de encuestas, esto a través de un concepto en el marco de una demanda que pide tumbar esta iniciativa que está en estudio allí en el alto tribunal. Esta demanda argumenta que la ley debió tramitarse como estatutaria al afectar derechos fundamentales como la libertad de expresión y la libertad de información. Según el demandante, la norma impone restricciones que podrían limitar la pluralidad informativa y concentrar el control en pocos actores al prohibir los sondeos no probabilísticos y además exigir condiciones técnicas estrictas para publicar a las encuestas electorales. Caso contrario a lo que piensa la Procuraduría, porque para el Ministerio Público esta ley de encuestas no regula el núcleo esencial de los derechos, sino que más bien establece reglas técnicas y de transparencia orientadas a garantizar la transparencia de los comicios. Habrá que esperar entonces qué decisión toma de fondo la Corte Constitucional sobre la polémica ley de encuestas. 1:26, hay noticia urgente hasta ahora. Atención, acaban de ser liberados por el ELN los 5 policías que estaban secuestrados desde hace cerca de 2 semanas cuando se dirigían vestidos de civil rumbo a la ciudad de Cúcuta, cerca de Tibú, en el departamento de Norte de Santander, en la región del Catatumbo. Blue Radio acaba de confirmar que ya han sido entregados estos 5 integrantes de la institución a una comisión humanitaria. Ellos habían sido secuestrados cuando iban en un bus de servicio público por la vía El Zulia-Tibú, en el sector de El Tablazo. El ELN había informado en un comunicado que los dejaría en libertad. Se tardó 2 semanas ese grupo criminal en cumplir su palabra. Y repetimos, la noticia hasta ahora, 1:26, es que han sido dejados en libertad los policías Daniel de Jesús Granada Quirós, Ramón Alberto Coronel Medina, Edwin Fabián Manosalva Contreras, José Ricardo Carrillo Romero y Carlos Eduardo Barrera. Estaremos ampliando en minutos esta noticia desde el Catatumbo y en bluradio.com, porque antes hablamos de lo que está ocurriendo con la polémica libertad que se concedió el pasado 29 de diciembre, mientras todos los colombianos estábamos a punto de celebrar el Año Nuevo, del gatico de Jorge Luis Alfonso López, el hijo de la fallecida empresaria del Chance conocida como La Gata,
en 1000 procesos, involucrada con el paramilitarismo e incluso con homicidios. La noticia a esta hora, Vanessa, es que conocimos que el delegado de la Procuraduría para este caso no se opuso a la libertad del gatico. ¿Qué más tenemos de detalles sobre este caso, Vanessa? Ricardo, recordará usted que el pasado viernes se conoció que la Comisión Nacional de Disciplina Judicial compulsó copias a la jueza Carmen Luisa Terán, que es en este caso la encargada del Juzgado Sexto de Ejecución de Penas y Medidas de Barranquilla, que fue la que tomó la decisión de dar esa libertad condicional a Jorge Luis Alfonso López, el hijo de la gata, el pasado 29 de diciembre. Pues hemos conocido en primicia que precisamente ese juzgado remitió el pasado 30 de diciembre la comunicación sobre la decisión judicial que se había tomado, y ese mismo día le respondió el procurador judicial Antonio Padilla Ollaga, que daba acuso de recibido y que informaba que no iba a haber ningún recurso de apelación por parte del Ministerio Público. Pues él es el procurador 342 judicial en la ciudad de Barranquilla. Al respecto hay mucha expectativa porque además nos informan que desde la Comisión Nacional de Disciplina aún no ha sido notificada la jueza sobre la decisión de compulsarle copias, pero están atentos entonces a todos los documentos que se pidan al respecto. Pues lo cierto es que en estos momentos Jorge Luis Alfonso López se encuentra disfrutando de su libertad condicional. Todos los deportes, fútbol, ciclismo, béisbol, baloncesto, automóvil, todos en Meridiano Blue. Y empezamos hablando de fútbol colombiano, y es que más allá de lo sucedido este fin de semana, que se dieron resultados importantes, la derrota de Millonarios, la derrota del Deportivo Cali, la derrota del Deportivo Independiente Medellín, la derrota del último campeón Junior de Barranquilla, la victoria por goleada de Nacional y del América de Cali, todo el comienzo del torneo de fútbol en Colombia. Estamos a la espera de lo que va a ser la otra final de la Superliga, pero hoy es un día especial porque regresa uno de los equipos históricos del fútbol colombiano a la primera división. Hoy en el General Santander estará jugando el Cúcuta Deportivo a partir de las 4 de la tarde. Usted también lo podrá escuchar por el canal de YouTube de Blue Radio, el partido entre el Cúcuta Deportivo y el Once Caldas, el regreso del equipo motilón a la primera división para completar la fecha de este torneo a apertura del fútbol en Colombia. Se verán las caras, nada más y nada menos que el Cúcuta Deportivo contra uno de los grandes del fútbol de Colombia, el Once Caldas de Manizales. Así que estaremos atentos a ese duelo. A esta hora ya hay fútbol en Europa. Atención porque la jornada continúa. Cremonese empata 0-0 frente al Verona. En el banco de los suplentes del equipo del Verona, del equipo de Romeo y Julieta, está Daniel Mosquera. Mosquera está en el banco de los suplentes. El colombiano está a la expectativa. El partido está 0-0. Por el otro lado está nada más y nada menos que la gran figura de la Cremonese, James Vardy. A las 2:45 juegan el Lazio frente a Como, un muy buen partido en el Estadio Olímpico. 3 de la tarde en España juega Elche frente al Sevilla y también estará jugando el Brighton frente al Bournemouth. Estamos pendientes del movimiento de los fichajes alrededor de los diferentes lugares del mundo, también de lo que sucedió ayer en la final de la Copa Africana de Naciones, porque siguen dejando mucha tela que cortar esa final de la Copa Africana de Naciones, en la que Senegal terminó derrotando en casa de Marruecos a la selección local, con todos los problemas que se dieron. Y hoy el Manchester City anunció la llegada de Mark Guehi, el capitán del Crystal Palace, el equipo de Daniel Muñoz y de Jefferson Lerma, que se desprendió de sus dos principales jugadores luego de arrebatarle uno de los títulos al Liverpool en el arranque de la temporada. Mark Guehi, el capitán, será nuevo jugador del Manchester City. Mientras tanto, el Inter Miami confirma la llegada del argentino Tadeo Allende, que se reconfirma como jugador de ese equipo, y todos los movimientos que hay en función también del mercado de fichajes. Así que estamos atentos, muy pendientes. Entonces, en un rato nada más, a las 3:30 puede escucharnos en el canal de YouTube de Blue Radio. Juega el Cúcuta Deportivo frente al Once Caldas, continúa la fecha del fútbol colombiano y todas las novedades acá en Meridiano Blue.